Muchas gracias por continuar con nosotros y mire, quiero darle la bienvenida a este espacio a Mario Di Costanzo. Él es consultor financiero y bueno, justamente le hemos pedido que nos aclare muchos de los puntos, de las dudas que hay, sobre todo ahora, Mario, que con el inicio del año han venido muchos cambios en relación con este trámite que para muchas personas que nos están oyendo es muy importante. Estamos hablando de más de 11 millones de mexicanos que, bueno, ya están frente a un nuevo sistema de cobro de estas llamadas pensiones del bienestar y que se han topado con problemas de largas filas, de vuelva después, de que hay que tramitar una nueva credencial. ¿Cómo ves este arranque de año en este aspecto? Mira, efectivamente es un proceso, pues yo diría complicado y necesariamente. Yo diría desde el año pasado se empezó a decir y se empezó a informar que pues aquellos beneficiarios de programas sociales tendrían primero que hacer dos cosas. Unos tramitar su cambio de credencial y otros también con esa nueva credencial o con esa credencial cobrar su pensión directamente ya en las sucursales de Banco de Bienestar y no, digamos, en la cuenta del banco donde se les venía depositando de manera bimestral este programa, ¿no? Y para mí creo que hay muchas dudas que además no han aclarado el propio gobierno, la Secretaría del Bienestar o quien se encargue de dispersar estos programas y que juegan en contra del usuario. Mira, si el año pasado, vamos a hablar de así, una persona que recibía, vamos a pensar, el programa de adultos mayores, recibía y básicamente lo que hacía es que, pues de manera bimestral, le depositaban su pensión en la cuenta que él había registrado y ahí le depositaban su pensión, ¿no? Finalmente el usuario, es decir, el beneficiario del programa, pues si la necesitaba iba y la sacaba cualquier día del mes, vamos a pensarlo, o a partir del depósito. A partir de este cambio, queda para mí una gran incógnita. En las sucursales del bienestar están funcionando más bien como un punto de cobro, es decir, no le están aperturando una nueva cuenta, que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque además de las colas que tú mencionas, la saturación que se ha hecho por la dispersión de este programa y que todos cobran el mismo día, pues otro elemento negativo es las personas que preguntan, bueno, y si yo no lo cobro dentro de los primeros 5 días o dentro de los primeros 10, ¿qué sucede? Me van a devuelven el dinero, ya no queda en una cuenta, esto es bien importante. Es decir, ¿qué sucede si yo no me paro a cobrar el día que me dijeron? Y esto me parece que es un retroceso en conforme venía funcionando el programa. Se ha comentado últimamente que quizás en el corto plazo las personas podrán cobrar esta pensión. En los OXXOs incluso se ha hablado de la posibilidad de cobro, que sería redundante, pues porque es lo mismo. Me parece que este programa, que finalmente ya tiene muchos años funcionando y que en un principio se utilizaba a Telecom, que tiene una muy grande cobertura en cuanto a la presencia de sucursales de Telecom, o tenía en el territorio nacional, pues se ha venido distorsionando con todo esto y se ha venido complicando al beneficiario del programa pues el cobro de esta pensión, y tiene muchos aspectos negativos. Como te decía, para mí el principal es que no sabemos si ahora estas sucursales de Banco de Bienestar, que fíjate, fueron construidas, están siendo construidas para que funcionen como una sucursal de banco, y están terminando en ser pues, meros centros o puntos de pago. Me parece que esto es un atraso y juega en contra de los beneficiarios del programa, sobre todo por este asunto, además de la confusión que hay en muchas personas de la tercera edad, porque además hay que decirlo así, pues ya hay muchos de ellos estaban acostumbrados a ir a la sucursal más cercana que tenían, a la sucursal bancaria más cercana, a cobrar su pensión. Y esto es importante porque el gobierno no ha dado una explicación clara de por qué este cambio.
de por qué este cambio que perjudica al usuario. Por ejemplo, ni siquiera te ha dicho, oigan, fíjate que modificando y esta modificación va a permitir un ahorro en los gastos de operación de los programas de apoyos sociales. Cuando sabemos que, por ejemplo, las reglas de operación del programa de la pensión de adultos mayores tienen un gasto de operación autorizado en sus reglas de operación, en este caso de los adultos mayores, que este año asciende más o menos un poco más de 12,000 millones de pesos. Cuando muchos nos preguntamos, oigan, pues si de estos 10 millones, 11 millones que comentaste, más de 8 millones cobran estos apoyos pues por este método de dispersión bancaria. Muy pocos ya, digamos, o son menos los que la cobran directamente en efectivo. Entonces me parece que es un retroceso, me parece que es para buscar darle una utilidad a estas sucursales de Banco del Bienestar que están siendo unos elefantes blancos, porque además el costo para ellos de operar estos programas, ¿quién lo está asumiendo? Y me parece que ahí hay muy poca transparencia y lo más importante es que hay muchos trastornos para los adultos de la tercera edad. Muchos me han preguntado, oiga, fíjese que yo no fui dentro de los 10 primeros días a cobrar mi pensión y resulta que llegué a la sucursal de Banco de Bienestar y me dicen que no está. No está porque no sabemos si lo regresaron a la tesorería de la Federación o qué pasó con ese dinero. No así cuando era una cuenta bancaria de cualquier banco, porque el dinero ahí se quedaba y podía ir el beneficiario del programa el día de pago, 2 días después, 3 días después, 5 días después, es decir, ahí estaba en su cuenta. Entonces, si había alguna irregularidad, pues se presentaba incluso la reclamación, si fuese ese el caso. Me parece que es un atraso lo que se está haciendo, se ha generado un cuello de botella en perjuicio de muchos adultos mayores, que muchos de ellos incluso les cuesta trabajo asistir a la sucursal, incluso bancaria. Ahora imagínate que tengan que buscar una sucursal de Banco del Bienestar. Me parece que es complicarse la vida de a gratis y prestarse a una menor transparencia en cuanto al ejercicio del gasto de estos programas. Sí, pues es muy complicado. Pero a ver, Mario, ¿cómo funciona esto? Porque, a ver, depositan en la tarjeta y para convertir este dinero en efectivo, si tú quieres hacer operaciones en efectivo, ya solamente lo puedes hacer directamente en un comercio establecido o forzosamente tienes que irte a la sucursal del Banco de Bienestar por si quieres hacer el cambio. ¿Cómo funciona? A la sucursal tú vas a cobrar, digamos, ¿no? Te dan el dinero ahí. Ya se dio, digamos, la fecha de liberación o de depósito de este programa, ¿ok? Ya queda cargado, vamos a llamarle así, electrónicamente en tu tarjeta, y muchas personas con su tarjeta pues pueden pagar en comercios, lo que también se presta a cierta corrupción, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ellos van y monetizan en el comercio el dinero, compran una parte y monetizan la otra, hacen retiro de dinero, aunque en muchos comercios pues, se puede pagar con su tarjeta, ¿no? Fíjate cómo es la diferencia si él o el usuario, como venía funcionando, tiene, por ejemplo, una cuenta en Bancomer, en donde le depositan este programa de ayuda social. Eso quiere decir que cada 2 meses, pues en su estado de cuenta, pues le cae el depósito y él pues puede ir a un cajero a hacer el retiro de Bancomer, o puede pagar en un comercio, o puede incluso, si él quiere, ir a la sucursal a hacer el retiro, es decir, y puede ir hoy, mañana, o dejar el dinero ahí, dejarlo si él quiere como un ahorro, o irlo a sacar cada 2 meses, qué sé yo, ya el usuario decidirá lo que es mejor para él. En cambio aquí, tienen que acudir el mismo día o el día de que le están anunciando de la fecha de pago. Se hace un cuello de botella porque hay mucha gente en las sucursales de Banco del Bienestar, porque además son pocas, no tienen esta capacidad de atención, aventarse una cola de quién sabe cuántas horas, porque ellos, si van al día siguiente,
pues no saben si va a estar ahí porque no es una cuenta, es un punto de pago. Entonces, no sabemos si ese dinero se queda ahí en el punto de pago 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, o lo regresan al día siguiente. Y eso es en lo que está batallando la gente. Te digo que esas consultas me las han venido haciendo, entonces me parece que es complicar innecesariamente la dispersión de estos programas que venían funcionando, vamos a llamarla así, regularmente bien, porque estos dispersiones pues, se hacían por medio de depósitos a cuentas. Era la forma más común de hacerlo, y esta forma pues se está cambiando todavía, ¿no? Esto me parece muy absurdo y genera una complicación innecesaria. En su favor, dice el gobierno federal que finalmente pues, ya no se van a cobrar comisiones a los beneficiarios de este sistema. Mira, esto es un mito. Por ejemplo, hay cuentas bancarias básicas, como deberían de ser las que reciben este tipo de programas, que no cobran comisiones. Esto es bien importante que la gente lo conozca. Hay cuentas que por obligación los bancos deben de tener, estas llamadas cuentas básicas, que no cobran comisión alguna. Incluso, por ejemplo, muchas de ellas, además de no cobrarte comisión, te dan derecho a tener, no sé, 10 retiros o 5 retiros al cajero al mes, ¿no? Gratuitos. Muchas personas que reciben esta pensión lo hacen y retiran una vez al mes o una vez cada 2 meses. Es decir, no es una persona que esté haciendo retiros constantemente. Entonces, no me parece que sea un argumento suficiente, porque finalmente la comisión o el gasto que esto genera, ¿quién lo va a absorber? ¿Banco del Bienestar? ¿O cómo se le va a transferir este dinero o a compensar a Banco del Bienestar estas comisiones? Me parece que esa es una parte muy poco transparente, pero lo más importante es que estas cuentas básicas que ofrecen los bancos podrían servir perfectamente para que al usuario no se le cobrara ninguna comisión y no tuviera que pagar una comisión de estos. Entonces, no me parece un argumento suficiente del gobierno el decir que ya no van a pagar comisiones. Se podría hacer sin pagar comisiones, manteniendo la misma operación y generándole una mayor comodidad al usuario que recibe estos programas. Sobre todo, y vuelvo a insistir, que es en el caso más importante o el que más preocupa, pues es el caso de los adultos mayores, ¿no? Que además es el que más beneficiarios tiene. 10.3 o 10.6 millones de adultos mayores son los que reciben este programa, y que desde luego pues es a los que hay que tratarles de facilitar aún más la vida, y con esto se le estamos complicando. Creo que el argumento o el enfoque del gobierno, más que ser un enfoque de comisiones, pues es un enfoque netamente electorero, ¿no? Están buscando que este contacto con Banco del Bienestar pues le esté tratando de inducir, que es Andrés Manuel, el presidente, el que se lo está dando, cuando además es bien importante 2 cosas que hay que señalarlo aquí. Estos programas sociales son aprobados por el Congreso y por la Cámara de Diputados, están en la propia Constitución, no se pueden quitar. Además es el otro argumento que se está manejando, que quieren quitar los programas sociales. No, yo te aseguro que ningún partido político quiere quitarlos, y no están dados únicamente por el Ejecutivo. El presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados, y precisamente la Cámara de Diputados es la que ha venido aprobando que estos programas sigan vigentes, incluso se incrementen como se han venido incrementando. Entonces, la idea no es acabar estos programas, sino seguir buscando los mecanismos más eficientes y eficaces, es decir, más fáciles para el usuario y menos costosos para su operación. Y sin embargo, por ejemplo, dice que es para que no le cobren comisiones al usuario, pero los gastos de operación del programa siguen creciendo. Es algo que es difícil de explicar. Si la tecnología nos ha ayudado a reducir gastos en todos sentidos de la vida, ¿por qué los gastos de operación de estos programas no han venido bajando? Te digo, claro, son más de 12,000 millones los gastos de operación que se contemplan en este programa de adultos mayores. Oye, qué bueno sería reducir estos gastos de operación
y poder mejor ampliar la cobertura de estos programas sociales, o qué mejor sería aumentar aún más todavía la ayuda que reciben estas personas si pudiéramos reducir de una manera importante estos gastos de operación, y que la tecnología hoy en día no lo permite. Entonces, ya nada más con el registro, pues la tesorería de la Federación dispersaría en el banco en donde tiene la cuenta el pensionado o el adulto mayor que recibe esto, reduciendo mucho los costos de transacción. Se dispersa a una cuenta básica que todos los bancos del sistema bancario deben de tener estas cuentas básicas. Triplicas tus números de puntos de contacto o de puntos de dispersión, porque ocupas toda la infraestructura bancaria, no solamente la de un solo banco, y le permites al usuario ir a un cajero, pues el día que él guste, vamos a pensarlo así, a retirar su apoyo. Así es, Mario. Pues desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Muchas preguntas se nos quedan en el tintero. Ojalá podamos tener oportunidad de ir desahogándolas posteriormente. Un abrazo, mi estimado Mario, y muchísimas gracias por tu participación. Igualmente, y te ofrezco totalmente, si tienen preguntas del auditorio y me las hacen llegar, con mucho gusto te envío las respuestas o ver la manera en cómo lo podemos orientar. Te deseo un feliz año a ti, a todo tu equipo y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas tardes. Nosotros volvemos en un momento.